Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Moleón, soy uno de los docentes que va a acompañarlos a ustedes en el curso que inician de Derecho Procesal Penal. Bueno, y en esta oportunidad, siendo una de las clases iniciales, vamos a tratar una temática vinculada con los temas que están agrupados en la unidad número 2 y que llevan el título de bases constitucionales. Ahora bien, siendo justamente una de los primeros encuentros, siempre es importante, al menos desde mi punto de vista, establecer alguna suerte de aclaraciones previas, ¿sí? En primer término, respecto de lo que vamos a tratar hoy, o al menos lo que vamos a desarrollar como una aproximación, porque en definitiva la cuestión de bases constitucionales siempre es algo que tiene un desarrollo progresivo, al menos así me interesa marcarlo a mí, es decir, que esto se va a ir abordando de distintas formas, pero a lo largo de toda la temática que van a tratar en la unidad, más allá de que en algunos casos esté trabajada a partir de institutos particulares que no tengan directamente que ver, pero siempre hay una base común que de una u otra forma implica tenerlas en cuenta, tenerlas presentes o manejarlas, porque tiene un impacto muy, muy importante. Esto por un lado, es decir que el día de hoy es un abordaje preliminar, así lo voy a definir yo, un primer contacto, como digo, que después se va a ir enriqueciendo a medida que se vayan desarrollando las demás unidades. Otra cuestión importante a marcar eh, como un presupuesto, y tiene que ver, si se quiere, con algunos conceptos previos que cada uno maneja, en este caso quien aquí les habla, o desde dónde lo hace para trabajar con el tema puntual que vamos a desarrollar hoy. Una idea mínima, una aproximación de lo que yo entiendo como derecho procesal penal. Esto lo voy a tomar de el profesor Alberto Binder. Y en este sentido debo decir que sin eh, tener una suerte de pretensión de exactividad, como puede tener un concepto, una definición, no. Aquí me interesa, al menos a mí, trabajar con conceptos quizás más generales, pero que son significativos. ¿Qué es el derecho procesal penal? Básicamente es una disciplina, es un saber práctico. Tiene una dimensión teórica, claramente. De hecho, la función central está en determinar el sentido de las normas, pero con una proyección práctica. Esto no es hacer dogmática por deporte, vamos a llamarlo así. No es un término muy académico, pero se entiende claramente, o por el mero ejercicio de, de interpretar. No, aquí necesitamos, digamos, desentrañar el sentido de la norma, pero de cara a una práctica concreta. El proceso penal se construye con normas, pero en concreto con prácticas cotidianas, que son los que en definitiva eh, da cuenta de cuál sería el estado actual del derecho procesal penal materializado en un proceso que es el que se da hoy, aquí y ahora. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a problematizar este saber, en varios órdenes. Como dije, en un nivel primero normativo, y en un segundo lugar, en el nivel, en lo cotidiano, en la práctica concreta. Si nosotros no incorporamos lo que pasa hoy en este análisis, eh, cometemos el error justamente de elaborar una dogmática que esté desconectada de la realidad y en definitiva se pierde el sentido
de este saber que, como digo, necesita influir sobre la práctica desde una concepción determinada, que puede ser discutible en algunos casos, pero en definitiva es a lo que debe aspirar. Esto tiene que ver con, como digo, construir conceptos, argumentos e incorporar este sentido práctico de, del saber. Esto vamos a vincularlo con un fenómeno que es el que los operadores, en este caso, en mi caso, y también eh, ustedes que son de alguna manera los futuros operadores del sistema, problematizarlo con una realidad que vive hoy no solamente Santa Fe, sino todo el país de América Latina. Es un proceso que digo, vive hoy, pero que atraviesa hace varias décadas, un proceso de reforma de los sistemas procesales penales. El estado actual, si se quiere, es avanzado, no hay grandes discusiones a nivel normativo, es decir, los códigos procesales penales se ubican dentro de lo que son los sistemas acusatorios. En eso, hoy por hoy, no hay grandes discusiones, insisto, grandes discusiones, y hay cuestiones puntuales que ya la vamos a ver, pero la discusión hoy por hoy no pasa por adoptar un sistema determinado, como es el acusatorio. Como digo, la mayoría de las provincias ya lo tienen, por lo menos normativamente, y en funcionamiento la implementación. Eh, Eso sí era un problema hace 3 décadas atrás, donde los sistemas inquisitivos o mixtos estaban vigentes. Bueno, hoy ya prácticamente no existen. De hecho, Santa Fe fue uno de los que en último término lo abandonó, no hace mucho. Y eso genera varios problemas. El primero, que es a nivel normativo, como digo, no en lo estructural, porque eso en gran medida está resuelto, sí en lo particular. Podemos encontrar, o encontramos concretamente, dentro de algunos institutos regulados en las nuevas leyes penales, resabios del sistema anterior, directamente cristalizados normas concretas que conviven dentro de las demás, que como digo, se enmarcan dentro de un modelo acusatorio. Quizás ahí no radica la mayor problemática, sí es un problema, lo claro, y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos analizando distintos institutos, vamos a tratar de identificar, o al menos de aportar las herramientas para poder identificar cuándo el legislador se mantuvo apegado a una norma del modelo que queremos desplazar, pero la problemática más grave, si se quiere, dramática, voy a usar este término que tiene un contenido simbólico importante y real, es el nivel práctico, el nivel operativo. ¿Esto qué significa? Que muchas veces esas normas que están plasmadas con una lógica determinada, en la práctica terminan siendo contrarias a lo que se espera de las mismas. Es decir, en el terreno de lo práctico, de lo operativo, siguen conviviendo las prácticas anteriores, que no son tan sencillas de apartar, con las que se entiende, eh, proyectan las nuevas normas. Bueno, esto hace a un conjunto de actividades, como decimos, de práctica cotidiana del proceso penal, que es el proceso penal de hoy, y que muchas veces se aparta de lo que entendemos que debería ser. Y esto aclaramos bien que es una lectura que puede ser discutible, pero que en definitiva es lo que, al menos desde lo que yo voy a aportar, entiendo o creo. Como digo, esto puede ser materia de discusión, pero en definitiva me hago cargo de lo que digo, y en ese sentido así lo voy a hacer. Ese es el gran ámbito de lucha, que es el de la práctica, porque claramente, y esto ya creo que no hace falta profundizarlo o hacer demasiada referencia, el proceso inquisitivo no se impuso durante mucho tiempo. De hecho, es el sistema procesal penal que se instauró con la colonia,
y de allí pervivió con diferentes variantes, con diferentes modificaciones, atemperados si se quiere, pero en definitiva las bases estaban presentes hasta no mucho tiempo, al menos en Santa Fe. Y eso está presente, eso no es tan sencillo de apartar. Otro problema que, que trae aparejada esta circunstancia, esta situación que yo llamo de transición, este paso de un sistema a otro, que como digo, no es solamente a nivel normativo, eso ya estaría resuelto en gran medida, sino es a nivel práctico, a nivel de cómo actúan cada uno de los actores, de los involucrados en el proceso penal, también impacta a otro nivel que nos toca mucho más de cerca a nosotros, a los docentes y a ustedes que son los estudiantes. Es la doctrina. Es decir, de dónde nos nutrimos para poder ir conformando este conocimiento, este saber práctico que necesita ser no solo generado, sino también estudiado. Bien, y aquí también hay otro problema que no es menor, porque gran parte de los textos, por lo menos sistemáticamente ordenados y desarrollados, eh, están más vinculados con la crítica al sistema mixto inquisitivo, o las construcciones que se elaboran se hacen en ese orden, y no hay demasiada elaboración, si se quiere, de la problemática actual. Es decir, cuando ya sobrepasamos el nivel de lo que es eh, lo normativo, es decir, llegar a lograr la sanción de una norma que esté apegada al sistema inquisitivo, al sistema acusatorio, eso también genera un problema para todos. Por eso aquí yo voy a ir marcando qué bibliografía a mi criterio puede ser importante para tratar algunos puntos en concretos. Esto no significa inutilizar una construcción teórica doctrinaria que es sumamente valiosa, ¿no? Para nada. Sí con algunas aclaraciones, con algunas advertencias a partir de qué manera podemos utilizar esa construcción, esa elaboración, y que sea útil, pero advertidos de que se construyó, se elaboró y se desarrolló en base a normas que no son las que están hoy por hoy vigentes. Eso es lo que puede llevar a algunos errores conceptuales o terminológicos, van a ser marcados claramente, pero, insisto, eso no significa que no podamos utilizarlo. De hecho, justamente para la temática de hoy, voy a hacer mención de un autor que, como digo, produjo mucha, eh, muy buena y destacada actividad como jurista, que es el doctor Julio Mayer, y que en definitiva es de mucha utilidad para gran parte de la temática que vamos a utilizar, con estas salvedades que yo indiqué que la vamos a marcar en cada una de las temáticas. Dicho esto, entonces, tenemos que marcar eh, la temática de hoy, como dije, las bases constitucionales del proceso penal, pero aquí ingresar a las mismas, a la temática, a la misma, y a todo lo que conlleva el análisis de esta idea, también nos impone hacer una pequeña aclaración que tiene que ver con la lectura, o al menos con la puerta de ingreso, el punto de partida que yo identifico para abordar adecuadamente esta temática. Y tiene que ver con un concepto que introduce eh, Alberto Binder en una obra que es relativamente reciente, Derecho Procesal Penal, en el tomo número 1, que es Hermenéutica del Proceso Penal. Y hago mención específica de este autor, a mi criterio me resulta sumamente interesante, porque plantea cuestiones vinculadas con lo que de alguna manera delimité en el inicio de este primer encuentro, vinculado con la idea del proceso penal con sentido práctico, la incorporación de las prácticas actuales, ese análisis, la proyección de este saber en orden a poder cambiar y modificar la práctica, y la necesidad también planteada por Alberto Binder, vinculada con la construcción doctrinaria, es decir, este nuevo orden normativo impone también
una nueva construcción de un aparato conceptual que pueda entender estas normas y esas prácticas como corresponden, como se entiende que son las prácticas debidas, que es justamente lo que no nos permite adecuadamente el aparato conceptual generado en torno a normas que responden a otro sistema. A partir de esta idea, que es una necesidad planteada por Alberto Binder, esto de un nuevo aparato conceptual, es decir, nuevos conceptos que expliquen un proceso totalmente diferente, es que introduce algo que entiendo que es clave, y es el concepto de antinomia fundamental. Yo particularmente lo propongo, lo pongo a consideración, si se quiere, vale la expresión, porque me parece sumamente útil y yo observo, yo analizo los institutos a través de esta construcción. Básicamente, ¿qué implica? Antinomia fundamental, dice Alberto Binder, es una suerte de concepto base. ¿Sí? Es un concepto que nos permite varias operaciones. En primer término, describir una realidad. En segundo término, explicar esa realidad que se describe, dar razones, siempre obviamente vinculado al ámbito que nos convoca, que es el fenómeno procesal penal, o el fenómeno penal, en un sentido más amplio. Este concepto base nos permite hacer una crítica de esa realidad y, en último término, construir una tecnología adecuada para poder modificar o operar sobre esa realidad. ¿Y cómo se construye o qué contenido tiene esta idea de antinomia fundamental? La antinomia fundamental dice que se encuentra en todas las instituciones del proceso penal. La antinomia fundamental significa que en cada cuestión que analizamos del proceso penal vamos a identificar dos fuerzas que están en constante tensión. Atención con esta idea, a ver, es una fuerza que por un lado está impulsada por lo que podemos llamar como eficacia o el sistema o la política criminal del Estado, es decir, eficacia del programa punitivo, es decir, la actividad que desarrolla el Estado en procura de, si se quiere, vale el término, atacar el delito, reprimir el delito, es decir, es la política criminal, el poder del Estado, el poder punitivo del Estado, el ejercicio de la fuerza. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro está una fuerza contraria que le opone resistencia y que confluye en un punto de contacto que no tiene síntesis. Este creo que es el concepto interesante y clave, porque marca claramente este estado de tensión permanente. De ese lado, el que resiste esa fuerza o ese poder es el sistema de garantías. Esto es clave. Esto es clave porque esta idea le da una dimensión dinámica al análisis de las normas de los institutos que antes no tenía. Entonces, en las construcciones doctrinales clásicas vamos a encontrar que el proceso penal, algunos conceptos generales digo, terminaba resumiendo esta idea de persecución del delito y por otro lado, protección de la persona con las garantías. Viéndolo así, podía ser comprendido como una suerte de síntesis que se resumía en una norma determinada y cómo lo regulaba respecto de una situación específica. Bueno, no, aquí no. Aquí, con esta idea de concepto base, podemos abordar cualquier tema. La prisión preventiva, que es un tema eh, más trascendente, uno de los temas más trascendentes, o la injerencia en el domicilio. Es decir, ustedes imaginen, desde esta óptica podemos ver cómo, en determinados supuestos, en este primer nivel normativo, el sistema de garantías contiene en gran medida el poder punitivo o al inverso. En determinados momentos históricos podemos ver cómo esto que llamamos eficacia del programa punitivo avanza en gran medida sobre el sistema de garantía y al inverso. Esto nos permite hacer ese análisis. Claramente que el sistema de garantías tiende, en alguna medida,
no solamente a contener, a establecer límites, obstáculos al poder punitivo. El poder punitivo es ejercicio de poder, básicamente, y también a una suerte de deslegitimación, si se quiere, de ese ejercicio. Y como digo, no solamente esto se aplica a nivel normativo, podemos identificar normas en qué medida avanza uno u otro. Por ejemplo, el allanamiento. El allanamiento, eh, si se establecen muchos requisitos, muchas condiciones, podemos observar cómo el sistema de garantía ha, si se quiere, contenido y si se quiere avanzado sobre el otro, sobre el ámbito de la fuerza contraria, en una medida determinada, en una medida considerable o destacable. A veces no. A veces, como se quitan requisitos y se hace más, si se quiere, menos estricto esa injerencia, bueno, vemos cómo ese sistema de la eficacia del poder punitivo avanza sobre el sistema de garantía. Como digo, esto es fácilmente abordable con este concepto, pero también el concepto sirve para la dimensión práctica, la dimensión concreta, real. Y como, vemos cómo también, más allá de que la norma indique o nos proponga una determinada práctica o forma de actuar de los actores, vemos que esto muchas veces no se da. Y también en ese nivel se puede identificar con este concepto base en qué medida se está respetando o no el sistema de garantías elaborado a partir de las normas eh, que así lo sostienen, constituyen, lo edifican. Después vamos a ver en cada caso concreto cómo se da y cómo se especifica esta lectura a partir de este concepto, pero yo lo marco porque, a mi criterio, es una idea, creo que va sumamente útil y importante para el análisis no solamente de este nivel normativo, sino también a nivel de la práctica concreta. Como dije, la prisión preventiva es bastante significativo el análisis como ejemplo de la aplicación de este concepto, cuando observamos que en determinados momentos históricos los requisitos para imponerla, básicamente, recordemos que es una privación de libertad de una persona que no es culpable todavía, y eso, bueno, genera cierta tensión en orden a los diversos institutos que vamos a ir viendo a lo largo de todos los encuentros, eh, y así es un muy buen ejemplo para poder analizarlo desde esta perspectiva, cómo en base a determinadas situaciones coyunturales muchas veces eh, se da mayor espacio al ejercicio del poder penal y en otros momentos se restringe ese espacio a partir de determinadas condiciones que hacen que sea más dificultoso para el que tiene la pretensión de una prisión preventiva, lograrla, que sea aplicada por el juez. Estas son cuestiones más puntuales que vamos a ver en otra clase, pero por el momento lo marco para tener una idea de cómo podemos analizar estos institutos a partir de este concepto base. Insisto, esto como dije es una clase o un encuentro, un primer encuentro preliminar si se quiere, y yendo ya más a el contenido de esto que llamamos bases constitucionales, vamos a identificar en primer término por qué hablar o por qué comenzar hablando de estas bases constitucionales o si se quiere de normas constitucionales. Aquí el primer punto, hay que decirlo así, es que este derecho procesal penal, y eso lo señalaba con claridad Claría Almedo, es derecho constitucional reglamentado. ¿Qué significa? Que si nos olvidamos del código podemos prácticamente elaborar un proceso penal a partir de las normas constitucionales, que en definitiva es uno de los logros, si se quiere, de la reforma, esto de tener un proceso penal acorde a las normas constitucionales. Quien aborda esta temática por primera vez dirá, pero ¿cómo? Están diciendo de que después de un gran periodo de tiempo desde que se sancionó la Constitución,
¿Se está reclamando un proceso penal acorde a la Constitución? Sí, es cierto. La Constitución de 1853 previó un modelo de proceso que no fue respetado por el legislador nacional y tampoco en las distintas provincias durante mucho tiempo. Justamente después de muchos años se está adecuando ese proceso a las normas constitucionales que originariamente se plasmaron en 1853. Sí, este es un problema, pero bueno, hoy por hoy, como digo, eh, está en vías de solución, no se ha completado el proceso, pero sí, como dije, a nivel de las normas. Entonces, es pertinente que el comienzo del análisis de la materia sea a través de las bases constitucionales. También le da un fuerte sentido a la idea de que aquí debemos hacer hincapié sobre el sistema de garantía, como bien dije, que es el aparato de contención de ese poder punitivo que sin límites avanza y avanza de forma arbitraria, irracional, y prueba de ello tenemos un sinnúmero de episodios en la propia historia eh, del derecho procesal penal, la historia del derecho penal, así que no hace falta más demasiados detalles para darnos cuenta de cuáles son las consecuencias que tienen para la persona un avance desmedido y limitado del ejercicio del poder penal. Que, como bien lo establece el artículo 18, la pena es, es, es privación de derecho, es imposición de dolor, es ejercicio de poder, y justamente eso es lo que justifica y fundamenta la existencia de un sinnúmero de límites y obstáculos que, como bien dije, también deben ser ampliados progresivamente. Y en ese punto es donde ubicamos esto de las bases constitucionales. Yo voy a adoptar una mecánica que quizás, es decir, una mecánica que me parece interesante. Voy a ir identificando algunos artículos, si se quiere, de la Constitución, no porque me resulte atractivo o saber el artículo o apoyarme en el artículo, pero sí porque ahí encuentro el contenido de las normas que después tienen su repercusión sobre el orden infraconstitucional. Recordemos esta idea de que el proceso penal o el derecho procesal penal es derecho constitucional reglamentado. Por eso debemos ir a las normas fundamentales y ahí vamos a encontrar el sentido que hay que darle a las normas infraconstitucionales, y a partir de ahí podemos analizar en todo caso y criticar o procurar corregir aquellas que no se adecúan a ese orden. Esto, como digo, tiene un sentido también histórico, justamente por la deuda que el legislador ha tenido con el constituyente, vale decirlo así, que recién ahora estamos de alguna medida saldando, y como digo, para prescindir de entrada de la norma plasmada en el Código Procesal Penal. Una primera norma importante la encontramos en el artículo número 1, que es el que establece un sistema republicano de gobierno. De allí, por ejemplo, obtenemos esta idea de distribución de funciones. Una lógica republicana impone estructurar un sistema penal en donde el poder se distribuya. Es decir, una idea de horizontalidad de ejercicio de poder y no de verticalidad, claramente. Esto tiene impacto en cómo se conforma un proceso penal, en cómo se organizan las instituciones que intervienen en el proceso penal. Como digo, una idea de horizontalidad es propia de un sistema republicano, y aquí también hay una pauta claramente a partir del artículo 1, y lógicamente todas las normas que conforman el Estado, de qué manera debe ser organizado el poder penal. Surge también, por ejemplo, de un sistema republicano la publicidad, en un concepto también muy importante, que tiene una dimensión eh, no abordada, insisto, o no desarrollada en el modelo inquisitivo. El modelo inquisitivo tiene un rasgo característico que era el secreto, o al menos prevalecía esa idea. Bueno, hoy por hoy la publicidad impone que
el modelo en funcionamiento en Santa Fe, y como dije, en gran parte del país y en América Latina, se basa en audiencias, y esto significa que cualquier ciudadano puede estar presente y observar de qué manera se llevan a cabo los procesos penales, las distintas instancias, etc. Esto es novedoso, es así, parece eh, sorprende, puede sorprender, mejor dicho, pero esto es así. Esto hasta hace poco en Santa Fe no existía, y hoy por hoy es una regla que, de cara al principio republicano de gobierno, es fundamental. Es decir, de qué manera actúan los actores penales, es posible hacer una suerte de control a través de la presencia que nos permite la publicidad. La presencia física en el lugar, o también la posibilidad de adquirir o de acercar a lo que sucede en cada una de las audiencias por sistema de televisación, bueno, distintas formas de acceso a la ciudadanía de lo que está sucediendo en los tribunales. Yendo más a lo concreto, tenemos otra norma, el artículo 18 de la Constitución es fundamental, establece claramente la necesidad de que una pena sea impuesta luego de un proceso previo, juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Acá ya vamos a ver más en profundidad instituciones fundamentales que se desprenden de esta norma. Es clave, es decir, no solamente el principio de inocencia, la defensa, esta idea de juicio previo, el derecho a ser oído, son esenciales para entender cuándo estamos ante un debido proceso. Pero no se agotan en el artículo 18 las normas que hacen referencia concreta a qué tipo de proceso es el que el constituyente del 53 diseñó, estableció, o quiso al menos que el legislador provincial y el federal desarrollen en cada uno de sus ámbitos. Las normas del artículo 53 y 59, por ejemplo, que prevén el mecanismo de desarrollo del juicio político también prevén un sistema de distribución de quien acusa y quien decide, que esto en definitiva después se plasma a la hora de establecer un sistema acusatorio en donde el sujeto que ejerce la acción penal, que puede ser público o privado, se sitúa en un lugar, el que decide se sitúa en otro lugar. El sistema inquisitivo se basaba, como digo, en la verticalidad. La figura clave, la figura emblemática era el juez de instrucción, que concentraba dos funciones que, como digo, en la Constitución ya aparecían distribuidas. El acusador, por un lado, y el que juzga otro. Bueno, aquí hay dos normas, como digo, y la regulación del juicio político está marcando claramente cuál es la dirección que se debe tomar. Hay tres normas o tres artículos, mejor dicho, que plantean la necesidad de que el juicio penal sea ante jurado. Bueno, esta es una deuda que aún hoy está pendiente, al menos en Santa Fe, provincia que ya tienen en funcionamiento el sistema de jurados. Recordemos que esta norma tiene mucho tiempo de sanciones, de 1853. La reforma del 94 no alteró, no la tocó, con lo cual, en todo caso, la fortaleció, más allá de que, en definitiva, no había habido una práctica llevada adelante respecto de esta manda constitucional incumplida, básicamente. El artículo 24, el 75, inciso 2, el 118 marcan claramente que ese es el modelo de proceso penal que el legislador ha querido y que no solamente en su forma o en su materialización de que el tribunal que decide sea ante 12 personas, depende del sistema, pero ese es el sistema clásico, pero que sean ciudadanos los que deciden sobre la suerte de un individuo acusado, sino también lo que implica un juicio ante jurados. Juicio ante jurados históricamente tiene implicancias en otros órdenes. Juicio ante jurados es oral, al menos todos los datos históricos aportan que un juicio de esta naturaleza debe ser de esta manera, es decir, no de manera escrita, no con un expediente. Debe ser público,
El modelo de jurado impone justamente que quien decide no sea el que acusa. Esto también está implícito en la misma mecánica de su funcionamiento, más allá de que sea explícito a partir de las normas constitucionales, pero así lo indica toda la experiencia histórica respecto de los modelos de jurados. Que sea en base a una contradicción, en base a la contradicción que se da entre el actor, el que actúa y el que rechaza esa acusación, en base a esa lógica, ese enfrentamiento, sea el órgano que decide el que lo haga en función de cómo articulan las partes en ese contexto. Esto también impone otra de las garantías que están claramente marcadas, quizás no expresamente en la Constitución Histórica de 1853, pero que sí ya tiene su concreción concreta, digo, específica, explícita, en el 1994 con la incorporación de los pactos internacionales con jerarquía constitucional, el artículo 8.1 de la Convención Americana y el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, plantean la necesidad de que este proceso penal sea ante un tribunal imparcial, eh, dentro de un plazo razonable, y también garantizando la posibilidad de una instancia revisora de las decisiones trascendentes que se dan dentro del proceso, derecho al recurso, doble conforme, ya lo vamos a ver en su oportunidad, eh, como garantías fundamentales, es decir, como estas condiciones frente a la cual el proceso penal se entiende que es el debido proceso. No es cualquier proceso el que establece la Constitución, sino el que garantiza estas condiciones. Eh, por eso cualquiera de ustedes podrá pensar, bueno, el proceso anterior o los modelos anteriores no respetaban la Constitución, claramente. Pasó mucho tiempo para que la Corte así lo diga, más allá de que la doctrina de hacía décadas ya lo venía sosteniendo con énfasis, y aquí en Santa Fe, por ejemplo, un, un profesor de esta casa de estudio, como el doctor Vázquez Rossi, lo, lo señalaba hace muchísimo tiempo atrás, el mismo, bueno, hablamos de Julio Mayer, entre otros, entre muchos, se planteaba claramente la inconstitucionalidad del proceso penal apoyado en una lógica inquisitiva y en distintos precedentes, pero concretamente en el año 2005, en el fallo Casal de la Corte Suprema de la Nación, que se motivó en relación a una cuestión vinculada con el derecho al recurso, con la revisión en segunda instancia, hace un desarrollo de cuál justamente es el modelo procesal que la Constitución prevé, y podemos decir que ese es un fallo trascendente para poder eh, entender, si se quiere, esta evolución histórica y por qué eh, en este tiempo, en este momento histórico, estamos hablando del 2005, recién el máximo tribunal se expide en este sentido. Para Santa Fe hay un fallo también que es importante, que es el fallo de Dieser Fraticelli, que es dirigido concretamente a, nuestra realidad institucional, en donde también se plantea esta cuestión de la divergencia entre las normas procesales y las normas constitucionales. Ahora bien, dijimos entonces que hay una norma fundamental que es la del artículo 18, que marcaba las condiciones para que una persona sea sancionada, sea penada. ¿Sí? Para que este ejercicio de poder se pueda imponer legítimamente, esto vamos a marcarlo entre comillas, podemos discutir después acerca de la legitimidad o no del poder penal. Zaffaroni, por ejemplo, no lo plantea así. Quizás desde la antinomia fundamental también podemos plantear o sostener una suerte de deslegitimación del poder penal. Lo cierto y lo concreto es que el poder penal existe, se aplica, y por esas razones que necesitamos este sistema de garantía que lo contenga y que, depende de la orientación que cada uno tenga, en alguna medida se restrinja a lo menos posible.
primer concepto básico y fundamental que surge del artículo 18 es la noción de juicio previo. Aquí tenemos alguna divergencia respecto de cuál es el alcance que tiene esa categoría o esa condición. Mayer, por ejemplo, habla de que la noción de juicio previo se circunscribe al proceso racional que lleva a cabo el juez previo a la imposición de la pena. No hace referencia al trámite, una expresión que quizás está más vinculada con el sistema inquisitivo, lo menciono porque es de la forma que más claramente se puede entender la idea. Por ahí es un término que voy a tratar de evitar usarlo, pero bueno, aquí no tengo mucha salida. Pero el proceso previo a la imposición de la pena, sería lo que algunos consideran como lo que está implícito, lo que quiere significar el juicio previo. Mayer dice que no. Esa condición está expresada en el concepto de proceso que habla en el artículo 18, y la idea de juicio previo se limita al proceso racional que elabora el juez en base a la evidencia, en base a la información que tiene para resolver, y termina con una sentencia condenatoria. Tiene impacto esto, no es irrelevante esta distinción, la vamos a ver en su momento, pero aquí simplemente es interesante mencionar al menos que hay un requisito, una condición, si se quiere, que es esta idea de juicio previo, entendida por, como dije Mayer, a través de este proceso intelectual, y entendida por otros autores como Bobina o como Binder, el propio Binder que yo mencioné, como aquellas etapas o aquel procedimiento previo para llegar a esa sentencia que, en el caso de que sea condenatoria, puede implicar la imposición de una pena. La Corte Suprema en varios precedentes de hace mucho tiempo le dio una suerte de contenido a esta idea de juicio previo, elaborándolo a partir de 4 categorías que deben darse para entender que se presenta esta categoría. Es la idea de acusación, defensa, prueba y sentencia. Es una categoría útil, creo que no es totalmente expresiva de todas las condiciones, pero bueno, no vamos a desestimarla, vamos a utilizarla con las aclaraciones correspondientes. Creo que para este primer abordaje es suficiente y es útil, pero como dije, no abarca todas las condiciones que la Constitución establece en esta idea de debido proceso. Como digo, entonces, el primer requisito, si se quiere, esta idea de juicio previo, a partir de esta distinción que efectúan estos dos autores, pero además de ese propio artículo 18, surge un concepto o una idea que es central y que de alguna manera explica la razón de ser del proceso penal, que es el estado de inocencia. El estado de inocencia significa que toda persona que es sometida a proceso penal debe ser tratada como inocente. Esto significa que mientras no existe una sentencia penal condenatoria firme, la persona debe ser tratada como inocente. Y aquí aparecen las implicancias de esta idea que, como digo, es central. En alguna medida es la razón de ser del proceso penal. Justamente el proceso penal, visto como un proceso de conocimiento, que lo es, un proceso de adquisición de conocimiento, de incorporación de información para poder decidir. El proceso penal, desde un punto de vista, es eso. Necesita justamente para arribar a una condena, nutrirse de información. Y digo, la razón de ser es este primer presupuesto como estado de inocencia, porque para justamente decir que es culpable se requiere información que destruya ese estado de inocencia. Sin esta categoría previa, no tendría razón de ser el proceso penal en la forma que lo vamos a estudiar o cómo lo vamos a desarrollar. Implicancias, entonces, vamos a identificar 3 implicancias centrales. En primer lugar, el llamado indubio pro reo. ¿Sí? Lo habrán abordado a través de en otros ámbitos del derecho. Aquí concretamente es que la duda
frente a frente a la necesidad de resolver una determinada cuestión, la duda debe favorecer al imputado, al acusado. Es decir, que este grado de conocimiento que va a adquirir el juez en determinado momento y para distintas circunstancias, eh, si se enfrenta justamente a un estado de equivalencia en cuanto a la información que tiene de cara a la acusación, debe, por este imperativo, esto es un principio jurídico de decisión, una decisión política, si se quiere aquí, pero está fundada justamente en la razón de ser de la garantía, de estar ante lo más favorable a la persona acusada en el caso de que no haya un grado de conocimiento para una condena de ser, tiene que ser de certeza respecto de los hechos de la atribución por la cual se acusa al imputado, al acusado, y en esos términos debe resolver en su favor. En este caso, por la absolución. Como digo, esta regla también no solamente se extiende sobre los hechos, también se extiende sobre la interpretación que se puedan hacer de las normas. De esto hay alguna discusión, pero yo lo entiendo así. Y como decimos, en un momento, a la hora de decidir, en ese estado de duda, el juez debe resolver en favor del acusado. Primera implicancia, como digo, después vamos a desarrollar, eh, si se quiere, en profundidad el impacto que tiene esto a lo largo de todas las decisiones, cuando vayamos viendo cada una de instancias determinadas. Por el momento visto creo que es, es importante ya ir marcándolo suficiente. Una segunda implicancia es el llamado onus probandi, es decir, la carga de la prueba. La carga de la prueba en el proceso penal lo impone el estado de inocencia en el acusador, es decir, en acreditar todas y cada una de las proposiciones fácticas que eh, elige como hechos a atribuir al acusado, cada uno de los términos de la pretensión que tiene el acusador deben ser acreditados y él es el que corre con la carga de acreditarlos. No en cabeza del acusado se encuentra alguna carga de pruebas, sino que justamente por el imperio de este estado de inocencia es quien acusa al que debe acreditar todos y cada uno de los elementos que sostiene en su pretensión. Y por último, en un aspecto que es central, también tiene un impacto directo como es en la libertad. Aquí hay muchos aspectos problemáticos. Recordemos que la, la penalidad eh, por excelencia, si se quiere, o al menos a lo que se asocia el proceso penal con la pena, está vinculada con una pena privativa de libertad, si bien no se agota en la misma, es la pena, como digo, central dentro de las sanciones del Código Penal, y que son claramente las que implican restringir uno de los bienes fundamentales del hombre. Para eso la Constitución construye un sistema de garantía para proteger justamente, entre otros, la libertad. Y la libertad en este caso, a partir de este estado de inocencia como una de sus implicancias, implica justamente que es la regla. Cualquier restricción de la libertad debe operar, al menos en términos teóricos, y hago esta aclaración porque después la práctica quizás no es demasiado coherente con esto, pero hay que decirlo. Pero vamos a ver las razones. Es cierto que desde la construcción normativa, desde las bases constitucionales, no hay ningún tipo de duda que la libertad es la regla y la excepción debe ser la restricción cautelar de esta libertad. Vamos a ir viendo cómo distintos institutos se ocupan particularmente de esta implicancia del estado de inocencia, y vamos a ver cómo y de qué manera, no solo a nivel normativo, sino también a nivel de la práctica cotidiana, se puede testear en qué medida esta idea que surge de la Constitución tiene un impacto real en las decisiones que diariamente se toman en relación a los imputados. ¿Sí? Entonces, aquí elaboramos algunas series de implicancias vinculadas con una
base importante que es esto del estado de inocencia. También esto tiene, como digo, impacto en otros derechos o en otras garantías. Eh, de esta misma norma surge otra garantía importante, que es el derecho al silencio, o en todo caso, visto de otra manera, el derecho a ser oído. ¿Esto qué significa? Significa que la persona acusada tiene derecho a guardar silencio, es decir, no puede ser obligado a declarar en contra de sí. Como dije, esto tiene distintas aristas para poder ser analizado, pero no en este abordaje primario, este abordaje liminar, eh, decimos que tiene derecho a callar, pero también a que si es su voluntad aportar información o ser escuchado, también lo sea. Aquí vinculamos esta garantía con el derecho de defensa en su versión, en su manifestación como el derecho de defensa material. Eh, pero lo interesante de esta garantía, al menos en principio, es esta idea de que el acusado, ¿cierto? El protagonista central del proceso penal, puede callar, puede guardar silencio. Y ese es un derecho que no tiene que tener impacto en la decisión que pueda tomar el que decide a la hora de valorar su situación concreta. Es decir, no puede ser usado en su contra. Como digo, esto tiene distintas implicancias, no solamente el derecho a guardar silencio, sino también el derecho a poder manifestarse, implicancias de distintos órdenes que lo vamos a ver más adelante, pero de cara a lo que surge justamente de esta norma, creo que es importante marcar estos dos aspectos que son centrales. Vamos a ver de qué manera después se materializa esta idea de ser oído, en tanto y en cuanto lo puede hacer cuando quiere, como quiere, eh, manifestarse en los términos que desee. Aquí también hay una discusión vinculada con estas circunstancias de si puede o no mentir, ya lo vamos a ver. Pero básicamente creo que en esta idea de guardar silencio y ser oído, sin que sea obligado justamente a aportar información, puede cerrarse esta primera aproximación de cara a esta idea de eh, en qué posición se lo ubica al mismo en relación al proceso penal como un proceso de incorporación de información, un proceso de conocimiento. Creo que por el momento eh, es suficiente esta primera intervención. Quedan lógicamente varios aspectos pendientes de tratamiento. Van a ir siendo abordados a partir de unidades en particular y a partir de la problemática en particular que cada una de estas temáticas van dando, pero por el momento creo que con una primera aproximación tenemos elementos suficientes para ubicar adecuadamente los aspectos centrales desde el paradigma constitucional, como lo señalaba el doctor Vázquez Rossi, y desde allí ir construyendo de manera precisa cuáles son los alcances que estas bases determinan a la hora de diagramar el proceso penal en concreto. Por el momento nada más, gracias y seguimos, nos mantenemos en contacto. Vamos.